Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, hoy es viernes 20 de noviembre. Ya va a llegar el día en que hagamos el programa de manera presencial. Por lo pronto ya van 35 viernes que estamos haciendo el programa a la distancia. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. El 17 de noviembre pasado conmemoramos el Día de la Militancia. Un fuerte abrazo entonces a todos los compañeros y compañeras hoy y nuestro recuerdo para quienes resistieron durante 18 años, para quienes hicieron posible el retorno del general Perón a la patria. Bueno, y el 19 de noviembre de 2006 nos dejó el Tata Ubaldini, partió al Comando Celestial. Vaya nuestro recuerdo y homenaje para el querido compañero. Y finalmente, un 20 de noviembre de 1845, cuando Juan Manuel de Rosas gobernaba la provincia de Buenos Aires, se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado por nuestra soberanía política y también económica. Queremos enviar, como siempre, un saludo a quienes nos escuchan y mencionar especialmente a nuestros y nuestras oyentes de Radio Urbana de Comodoro Rivadavia y de Radio Río FM 95.5 de Colón, Entre Ríos, donde nuestro programa se retransmite. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa crudo, picante y como siempre con propuestas para salir del atolladero. Kitia, otro viernes más, ya van un montón, pero también ya se acerca la hora en que seguramente podremos hacer el programa como nos gustaba hacernos nosotros mirándonos a los ojos. Pero bueno, le agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho todos estos meses, igual que a la producción y a la muchachada de la radio que nos permitió mantener nuestro contacto con los compañeros que a lo largo y lo ancho del país escuchan nuestros programas y nuestros análisis viernes tras viernes. Mire, Guitia, finalmente los hechos que fuimos manifestando durante todos estos meses se empiezan a dar. Y cuando hablan los hechos, se terminan las palabras. Acaban de anunciar con bombos y platillos que los jubilados van a cobrar 19.000 pesos y chirolas, la mínima obviamente, los de la mínima, en diciembre del 20. Claro, en diciembre del 19 también habían cobrado lo mismo con un bono que le dio el presidente Fernández que acababa de asumir. Le dio un bono de 5 en diciembre y de 5 en enero. En concreto, cobraron 19 más el aguinaldo y ahora cobran 19 más el aguinaldo. No vamos a entrar a discutir cuánto es la inflación, si hay que considerar la inflación incluso de estos meses donde no hubo comercialización o solo considerar la inflación de los alimentos y medicamentos, armar una canasta específica de jubilados. Mire, ponga la inflación que quiera. Ponga el 40, el 45, el 50, el 60, ponga la que quiera, de acuerdo a la canasta que haga. El 40 sería la canasta del INDEC y el 60 sería una canasta de alimentos y medicamentos, de aquellos elementos que más consume un jubilado y que por lo tanto es donde gasta su ingreso. Pero bueno, no importa, ponga la que sea. Está claro que si después de un año recibís lo mismo, es quien está poniendo lo que venimos diciendo desde hace rato, que tiene que ver con que si no hacías un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, el tiempo iba a pasar e iba a venir el Fondo Monetario con sus esquemas asociado a lo que nosotros llamamos el nacionalismo de exclusión. ¿Eso significa que excluyen a todos? No. Excluyen a los que ya definimos que iban a quedar excluidos
como contraposición al nacionalismo de inclusión. Obviamente que en eso están los jubilados, los pensionados, los movimientos sociales, grandes bolsones de la pobreza, incluso a trabajadores formales y a trabajadores estatales. Por eso se da esta ridícula situación que alguien con trabajo formal está debajo de la línea de pobreza, cosa absolutamente inadmisible. Pero bueno, eso es cómo hoy están midiendo la pobreza, eso ya lo hemos debatido, y de qué tipo de ingresos están teniendo los trabajadores, también lo hemos hecho. ¿Y por qué? Y bueno, porque tienen que mandar a los sectores populares al infraconsumo. ¿Y para qué? Y para volver a tener el superávit comercial que están perdiendo. Pero ¿y si lo hacemos exportando más? Y no es el esquema. El esquema es bajemos las importaciones, porque es el esquema que está planteando el Fondo Monetario. Es lo que sabe hacer, ¿es culpa del fondo? No, es como ellos ven la economía. Ya hemos reflexionado alrededor de que no existe el economista universal, global, existe el economista asociado a su pueblo y a su territorio, o sea, a su patria. Bueno, los economistas, el staff del fondo, tienen una estructura, es buena, es mala y es mala para nosotros. Pero si la hoja está en blanco, la llenan ellos. Tuvo 9 meses Alberto Fernández para llenar la hoja en blanco, pero no lo hizo. Que tenía un plan y era secreto, que después lo iba a presentar el 31 de marzo, que el 20 llegó la pandemia, que no creía en los planes. Después hizo un presupuesto que refleja esto mismo para el año 2021, que refleja esto mismo. En fin, el tiempo fue pasando y como lamentablemente habíamos avisorado, los jubilados la van a pasar mal. Los jubilados la van a pasar muy mal, los pensionados también, los trabajadores estatales y también, y los trabajadores en general y también, y entonces no es un gobierno peronista. Algo es algo, peor es nada, dijo el diablo con maldad, y se llevó pa'l medio de los infiernos una monja de caridad. A nuestros ancianos que han sabido, por sobre todas las cosas, llegar a una edad donde el derecho debe ser el que les dé la vida digna y no como ahora, que desgraciadamente, porque puede descender el Producto Bruto Interno, no le aumentan sus pensiones y sus jubilaciones como verdaderamente les corresponde. Pablo Chaliú, en sintonía con Guillermo Moreno, nos dice que llegó la hora de la verdad. Se va a referir a las negociaciones con el FMI, a la carta de senadores y senadoras, también al FMI, y a los dichos del presidente de la Nación sobre esa carta, por un lado, y a sus acciones en relación a lo dicho, por el otro. Finalmente, Pablo va a marcar el camino correcto para que la negociación con el fondo no la pague el pueblo argentino. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. Espero que estén bien. Los saludo, así como a todos los que nos están escuchando y a aquellos especialmente que hacen posible que este programa se realice. Argentina está al borde de nuevo de cometer un gravísimo error en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entramos a esas negociaciones prácticamente desprovistos de cualquier tipo de defensas. Estamos al arbitrio de lo que decide el fondo. Y esto básicamente porque no tuvo el gobierno la capacidad de formular un plan integral que afronte la crisis, permita el pago de la deuda externa, pero que esté basado en la única solución que tiene el país: una vigorosa reactivación dentro de un programa de estabilidad de precios.
Como el gobierno no supo, no quiso, no pudo formular ese programa, porque quizás no quería formularlo, porque el presidente varias veces lo dijo, no le gustaban los planes económicos. Bueno, pues como no lo hizo, ahora llegó la hora de la verdad. El gobierno se tiene que sentar con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional es el que le va a dictar las normas. Es lamentable, pero es así. ¿Y en dónde quedó las palabras del presidente diciendo que estaba de acuerdo con la carta que firmaron un conjunto importante de senadores? Él dijo que estaba de acuerdo. En realidad no me interesa ahora discutir si esa carta tenía fundamentos sólidos o no tenía. No, quiero ir a la posición del presidente. Si el presidente está de acuerdo, como dijo que estaba con esa carta, ¿cómo es posible que no le diga las directivas, no le dé las directivas al ministro de Economía para proceder en consecuencia? O sea, lamentablemente, y eso no es bueno para nadie, pero mucho menos para un presidente, se dice una cosa y se hace otra. Y no es un tema menor, porque estas cuestiones hacen a la credibilidad. Y Argentina necesita una inyección de credibilidad, de confiabilidad, para poder emerger de la crisis. Con estas actitudes, lamentablemente, no se va a lograr. ¿Y por qué decimos que Argentina va a cometer un gravísimo error? Porque el Fondo Monetario Internacional lo que le va a pedir es una baja importante en el gasto público. Se lo va a pedir por dos razones, porque necesita bajar el déficit y por lo tanto necesita demostrar que Argentina está en capacidad de pagar, y lo necesita también porque por la mayor recesión que se va a provocar, se va a generar un excedente, se pretende generar un excedente en la balanza comercial. Graves errores, pero nos encontramos ante una situación en la cual, vuelvo a decirlo, como el gobierno no estableció las defensas necesarias y el programa que todos le requeríamos, es muy probable que al final terminemos en esta solución. Y esa solución no es una solución, es un agravamiento de los problemas. El Fondo Monetario va a argumentar que el gasto público ha aumentado desmedidamente, va a argumentar que ese gasto público está en este momento en el 42% del Producto Bruto, que hace 20 años, en la década del 80 y del 90, estaba en los 20, 25 puntos. Y va a tomar eso como un hecho fehaciente de que es necesario entonces readecuar el gasto público. Pero esto es así. En realidad se está procediendo por el camino equivocado. Si uno toma esos indicadores y hace un ejercicio muy simple y dice, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el sector privado hubiera crecido en la misma magnitud que el sector público? Pues entonces la incidencia del gasto público sobre el PBI hubiera sido igual que la que teníamos como promedio en las décadas del 80-90. Esto es para realmente desarrollar, pero nos está dando la pista de algo. ¿Es el sobredimensionamiento del sector público el problema? ¿O es la decadencia del sector privado el problema? Mire, sin ninguna duda, es la decadencia del sector privado. Es la decadencia del sector privado. Y un plan que trate razonablemente y con chances de emerger de la crisis
no tiene que poner el acento en seguir disminuyendo los gastos públicos, lo que ganan los jubilados, los empleados, sino poner todo el énfasis en dar las condiciones para que el sector privado tenga una fuerte reactivación. Y el sector privado lo puede hacer. Existe capacidad ociosa, existe mano de obra desocupada por donde se lo quiera mirar. El sector privado tiene en el exterior 400.000 millones de dólares. El programa tiene que apuntar allí. Un programa cuya esencia sea bajar los gastos estatales, lamentablemente nos pone al país al borde de la anomia. Beatriz Paglieri, en su columna de hoy, abordará el Mercosur ampliado. Va a abarcar el periodo en que se inicia, en 1996, hasta la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela en 2013. Beatriz también nos va a contar qué sucedió cuando la TABA se dio vuelta a partir del año 2015. Escuchémosla. Hoy, 20 de noviembre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Al análisis efectuado le sumaremos el Mercosur ampliado, Mercosur más Chile, Bolivia y Venezuela. Recordemos que la estructura de integración regional fue creada el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A los estados partes fundacionales se le sumaron 2 estados asociados, Chile y Bolivia, y luego se sumó como estado parte del Mercosur a Venezuela. Analizaremos estos procesos y cómo se institucionalizaron por el orden cronológico que fueron sucediendo. Mercosur firma con Chile un acuerdo de complementación económica que fue firmado el 25 de junio de 1996. El acuerdo de complementación económica número 35. El acuerdo con Chile tuvo un proceso técnico corto y dificultoso. Y como anécdota detrás de escena, recuerdo que la instrucción política frente a que los negociadores interpretaban que no era una negociación favorable para la Argentina fue: pueden irse los técnicos, el acuerdo se cierra y se firma. Y así fue. En la cumbre celebrada en Potrero de Funes, San Luis, República Argentina, los mandatarios de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, de Uruguay, Julio María Sanguinetti, de Paraguay, Juan Carlos Guasmosi, de Argentina, Carlos Saúl Menem, de Chile, Eduardo Frei, y de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, concretaron la primera ampliación al firmarse la Asociación de Chile y dejaron sentadas las bases para que Bolivia se sume en 1997. Asimismo, y en ese marco, suscribieron la cláusula sobre el compromiso democrático. El compromiso dispone que se excluirá automáticamente del Mercosur al país que abandone la plena vigencia de las instituciones democráticas. Y hoy, 20 de noviembre, día que en nuestro calendario se conmemora el Día de la Soberanía Argentina, en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado, es importante resaltar que en esa cumbre de Potrero de Funes se firmó también la Declaración sobre Malvinas, en la cual los 4 países, más Chile y Bolivia, reafirmaron el respaldo de los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ese mismo año, el 17 de diciembre de 1996, los países del Mercosur y Bolivia suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica número 36.
El objetivo fundamental de ese acuerdo fue la conformación de un área de libre comercio en un plazo máximo de 18 años. De ese modo, para el año 2014, todo el universo arancelario estaría sujeto a un arancel del 0%. Para alcanzar dicho objetivo se implementó un plan de desgravación arancelaria progresiva con distintos cronogramas. Un cronograma más lento y más favorable a Bolivia. En ese sentido, la liberación comercial del Mercosur con Bolivia estableció que el 80% del universo de los productos originarios de las partes debían estar desgravados, es decir, con 100% de preferencia, en 10 años. Los productos del anexo 5, había un anexo 5, con nóminas de Bolivia y de Mercosur se desgravarían en 15 años, es decir, que se completarían en el 2011, y solo Bolivia desgravaría el anexo 6 hasta el 2014. De esa manera se alcanzaría la zona de libre comercio entre los países del Mercosur y Bolivia. El acuerdo del Mercosur más Bolivia sentó sus objetivos en línea con los objetivos enmarcados en el acuerdo principal, y en ese sentido, como es de estilo, se estableció el marco jurídico institucional de cooperación e integración económica y física que contribuye a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos. Como ya dijimos, formar un área de libre comercio entre las partes contratantes mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no arancelarias que estaban afectando el comercio. También establecieron un marco normativo para la promoción y la protección de las inversiones. Y ya no de estilo y con una estrategia particular, determinaron promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial énfasis en la progresiva liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial y terrestre, y en la facilitación de la navegación por la hidrovía Paraná-Paraguay, Puerto Cáceres, Puerto Nueva Palmira. Tema que en homenaje a la gesta de vuelta obligado deberemos incorporar a nuestro análisis de manera especial. Tanto Chile como Bolivia son países asociados al Mercosur. Conforman una modalidad de integración que tiene una regulación. Esa adhesión de los nuevos integrantes del Mercosur se estructura con base al cumplimiento de determinados requisitos formales y de fondo. El Mercosur acepta el ingreso de cualquier país que cumpliera con dos requisitos. En primer lugar, ser miembro de la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Y en segundo lugar, siempre que no formase parte de un esquema de integración regional o de una asociación extrarregional. Es en ese ámbito que la negociación prospera y concluye con un acuerdo que contiene un programa de liberación comercial y en virtud de la necesidad de darle cobertura jurídica en el marco del sistema multilateral del comercio, ya vigente dentro de la Organización Mundial de Comercio. Se utiliza, al igual que lo hizo el Mercosur, el paraguas jurídico de la LADI a través de estos acuerdos de alcance parcial, que en el caso de Chile fue el número 35 y en el caso de Bolivia el número 36. Entonces, los estados partes fundacionales son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y luego, el 31 de julio del 2012, la República Bolivariana de Venezuela pasó a formar parte del Mercosur, convirtiéndose en el primer país en obtener el estatus de miembro pleno de este organismo regional fuera de los estados fundadores o fundacionales. El primer antecedente oficial para la incorporación de Venezuela al Mercosur se remonta al 4 de julio del 2006, durante la cumbre de Caracas, en la que se firmó el protocolo de adhesión de Venezuela al bloque regional. Este documento sometía a la aprobación de los países miembros al ingreso de Venezuela al Mercosur, tras haber sido ratificado por los congresos de Argentina, Brasil y Uruguay,
y faltando únicamente la ratificación del Congreso de Paraguay. En virtud de que Paraguay se encontraba suspendido por la cláusula democrática, el 15 de agosto del 2013 el Mercosur levantó la suspensión a Paraguay y finalmente el Parlamento paraguayo ratifica el ingreso de Venezuela al bloque regional. Y el 18 de diciembre de 2013, con la aprobación parlamentaria de los 4 estados partes fundadores, Venezuela se convirtió en estado parte del Mercosur. Como ya dijimos, el primer antecedente del ingreso de Venezuela al Mercosur se genera en una cumbre extraordinaria celebrada en Caracas con la presencia de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Se fijó una agenda con los temas energía y alimentos como ejes estratégicos de integración, y en particular con la construcción del Gran Gasoducto del Sur, megaproyecto de interconexión energética que atravesaría Sudamérica de norte a sur. Los vientos cambiaron y el 5 de agosto de 2017 los cancilleres en representación del gobierno de Macri, Temer de Brasil, Cartes de Paraguay y Tabaré Vázquez por Uruguay suspendieron a la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur aplicando una interpretación de la cláusula democrática, interpretación acorde a los gobiernos de ese periodo en los estados partes del Mercosur. Puesto que, como ya lo afirmamos, que todo el proceso de negociación del Mercosur se genera en el marco del pico del consenso de Washington y la globalización, del progresismo y neoliberalismo de la mano en el marco del consenso de Washington y bajo el paradigma de la apertura indiscriminada de la economía con la destrucción de empleos y de las estructuras productivas nacionales, y en virtud que siempre desde una mirada peronista la columna vertebral es el movimiento obrero organizado, y a lo largo de nuestros análisis hemos ponderado por su acción en defensa de los intereses de los trabajadores, es que hoy volvemos a sumar en este recorrido la figura de Saúl Ubaldini, porque ayer se cumplió otro año de su fallecimiento, y porque entre las luchas, sus luchas, se enfrentó a la aplicación de modelos económicos de exclusión y a las recetas que emanaban precisamente en ese proceso del consenso de Washington. En su memoria y la de sus luchas, hoy volvemos a construir memoria en la figura de Saúl Ubaldini. Esto es en líneas generales cuando la economía debe estar al servicio de la nación y no la nación al servicio de la economía. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los tiró a los gringos, una y gran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses
Paraná al norte, Paraná al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata, que los tiró a los gringos, una y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Pimpi Colombo va a retomar los dichos de Guillermo Moreno con relación a las batallas que hay que dar. Luego Pimpi pasará por los desaciertos sociales del gobierno de la ciudad e incursionará en el ajuste actual, las fórmulas para la actualización de las jubilaciones y pensiones y la llegada del Fondo Monetario Internacional. Pimpi también va a hacer un recorrido a través de las políticas de Néstor Kirchner, políticas de reparación de las inequidades jubilatorias, salariales y de género. Finalmente, Pimpi va a retomar nuestra propuesta, la que formulara antes y ahora Guillermo Moreno, para la actualización de las jubilaciones y las pensiones. Ana, de importante para la reflexión que nos permite siempre este programa de radio. Hola Guillermo, Beatriz, Pablo. Saludos y gracias a la producción, a la operación de la radio y al acompañamiento de los que están toda la semana con nosotros. Siempre es un gusto estar aquí. Y qué mejor que el Día de la Soberanía para hablar de nuestras cosas. Ayer te escuché, Guillermo, en una entrevista donde tuviste que ser muy enfático para marcar, como ya marcó Jauretche, que la responsabilidad de lo que hacemos y nos pasa como país depende de lo que hacemos y sobre todo de lo que hace la dirigencia política, empresaria, gremial, religiosa, social, académica, comunitaria, todos los sectores que con sus decisiones inciden en el resto de la comunidad. Me gusta mucho cuando advertís el riesgo de elegir un enemigo tan poderoso y ajeno que seguro no le podés ganar, en vez de dar la batalla próxima en la que con vocación de hacer lo que el pueblo quiere, sí podés triunfar. Hoy, en el Día de la Soberanía, me encanta escuchar a la Adriana Costa cantar el triunfo de Alberto Merlo, que se llama justamente La Vuelta de Obligado, sobre todo porque muestra cómo la voluntad política, la creatividad y el patriotismo pueden defender el interés nacional, aunque las fuerzas bélicas sean muy desiguales. Porque aunque no logramos un triunfo militar, se les hizo tan costosa la expedición que pudimos defendernos de su penetración destructiva en nuestro mercado interno. Y por supuesto también me lleva a la reflexión sobre los temas más actuales, para empezar con los muy próximos. Las personas que participan de grupos comunitarios en Capital es una política que desde hace muchos años acompaña, con un respaldo económico, en provisiones, en recursos, la tarea de muchos grupos que en cada barrio hacen comunidad, a través de comedores, de merenderos, de apoyo escolar, de centros de jubilados, de esas múltiples y creativas formas en que la comunidad se organiza. Y siempre es una mano tendida hacia los compañeros, hacia los compatriotas. ¿Qué está pasando hoy? Nos cuenta la compañera Tamara de la Boca y otras compañeras de otros barrios que el gobierno de la ciudad, que advierto, ya aprobó ayer la ley que le permite convertir a la capital en una gran playa de estacionamiento medido y pagado para aumentar su recaudación, mientras hace eso, achica la provisión de alimentos a los grupos comunitarios. Menos carne, solo una vez a la semana, menos leche fluida, o sea, menos posibilidad de hacer postres, flanes. Eso que aprendimos de Evita, que la solidaridad no es dádiva, que la comunidad no es discriminación, que a nuestros compatriotas les compartimos lo mejor que tenemos y no lo que nos sobra, que el alimento que se le provee es de la mejor calidad, en fin. Bueno, ¿qué hace Rodríguez Larreta? Obviamente, menos provisión. Como dijiste ayer, Guillermo, ajustar sobre un cuerpo escuálido lleva a la depresión, en la economía y en la vida. Pero también en la nación se ajusta a los compatriotas, ojo,
porque no hay voluntad de buscar recursos ahí donde sobra, ahí donde no tiene precisamente mérito, que es en la renta extraordinaria de quienes en la pampa húmeda son propietarios, pero no son ellos los que invierten, organizan, producen, trabajan, no. Ellos tienen renta solo por ser propietarios, no por producir. Ociosos, verdaderos privilegiados. Pero como siempre, el asunto es quién le pone el cascabel al gato. Y para poner el cascabel hay que ser muy peronista, muy patriota, sin medias tintas. No creer que porque declamamos derechos, construimos derechos. Como decía Néstor Kirchner, la política social de un gobierno es su política económica, porque es un proyecto nacional con producción y trabajo, con derechos y responsabilidades, lo que permite la inclusión, lo que permite la justicia social. En ese sentido, fue maravilloso. Me acuerdo que me tocó conducir durante 9 meses el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, y que una de las primeras medidas que tomó Néstor fue habilitar presupuesto para que las personas se pudieran inscribir para percibir una pensión no contributiva, destinada a personas que no tienen trabajo, no tienen ingreso. Pero en ese momento, cuando empezó el gobierno de Néstor, sufrían el criterio que después volvió a instalarse en el gobierno de Macri, que se llama altas por bajas. ¿Qué quiere decir? Que solo incorporan titulares cuando alguien muere o por algún motivo queda de baja. Néstor puso en marcha el programa a los adultos mayores más. Y el Ministerio de Desarrollo, con Alicia Kirchner a cabeza, trabajó con la Universidad Tecnológica Nacional incorporando trabajadores sociales para poner al día en grupos que trabajaban 24 horas diarias, había grupos que trabajaban 8 y 8, para poner al día la demanda que tenía esa comisión, con más de 10 años de atraso. Por eso las pensiones por discapacidad, por edad avanzada, las de madre de 7 hijos aumentaron mucho en esos años, porque estaba haciendo una verdadera reparación de tanta gente que por mucho tiempo no había podido tener una respuesta. Pero Néstor también abordó el tema del atraso en los haberes jubilatorios. Hubo 13 aumentos de la jubilación mínima durante su gobierno. Y en el año 2005 produjo una de las políticas de inclusión más espectaculares y con especial énfasis en la cobertura de las mujeres mayores. Estaba vigente la ley 24.476 de moratoria para los trabajadores autónomos, y desde el año anterior también la ley 25.994 de jubilación anticipada. La primera permitía completar aporte a quienes tenían edad para jubilarse. La segunda permitía jubilarse a personas que no tenían edad, pero ya tenían el requisito de la antigüedad y los años aportados. ¿Qué fue lo novedoso? Que lo que convirtió esta política en una revolución para la tercera edad fue que a través del decreto 1454 del año 2005 amplía la cobertura de la moratoria a otros trabajadores, no solo autónomos, incluye monotributistas y sobre todo permite que quien se inscriba en la moratoria, si tiene la edad de jubilarse, pueda pagar la primera cuota, iniciar su trámite y empezar a percibir su jubilación. Mientras tanto, en cada mes, mientras va cobrando la jubilación, va pagando la deuda de esa, de ese tiempo de aporte que le faltaba. Durante 5 años, no más que el 20%, por lo tanto, esas personas tuvieron de una manera extraordinaria acceso a la cobertura, no solo de su jubilación, sino también de la cobertura de su salud a través del PAMI. Entonces, hubo 2,5 millones de nuevos jubilados y jubiladas que se agregaban a los 3,5 millones que tenía antes administrando el ANSES. Ya sabemos que es parte del folclore gorila reclamar porque esas personas se jubilaron de una manera excepcional. Total, a los gorilas no les llama la atención que esas trabajadoras y trabajadores hayan trabajado toda la vida adulta y no hayan conseguido que algún empleador cumpla correctamente con la inscripción para asegurarles su derecho a cobertura social y jubilación, o que sean mujeres que trabajan en sus casas cada día convirtiéndola en un hogar sin tener ni remuneración, ni derecho a la jubilación, ni ninguna clase de autonomía económica. A la gorila de eso no le importa. Desde ya que una de las cosas que fue impresionante de esa moratoria es
que se convirtió en una política de género. ¿En qué sentido? En que más del 80% de las personas que se jubilaron fueron mujeres. Porque, por supuesto, cuando en la sociedad hay una gran desigualdad, una política de equiparación y de acceso, justamente va a beneficiar más a quienes más excluidos se encuentran. Y la verdad es que esa moratoria, que después la continuó Cristina, que después fue teniendo otros avatares, que aún ahora está por ahí dando vuelta alguna cosa, en esa medida confluyeron de una manera beneficiosa la justicia social que implicaba incluir en el derecho jubilatorio a tantas personas mayores y también el fortalecimiento del mercado interno, porque esas personas que empezaron a cobrar una jubilación mínima, desde ya se imaginarán ustedes que volcaban ese recurso nuevo justamente a la atención de sus necesidades primarias, pero también probablemente, quien te dice, por primera vez podían comprarle un regalo a sus nietos, ¿no? Bueno, a partir del año 2008 hubo otras medidas también. El establecimiento por ley de la movilidad jubilatoria, la recuperación de la administración de los recursos previsionales por parte del Estado, sacándolos de la voracidad de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que bueno, fue una experiencia nefasta desde todos los puntos de vista y otro día podemos comentar. Pero la idea en todo caso es mostrar que cuando decimos que el gobierno nacional está desarrollando el Fondo Monetario, el programa del Fondo Monetario Internacional, ajustando a los jubilados porque no se decide agarrar el toro por los cuernos, revela además que si hay algo que el gobierno nacional no hace es aprender de la gestión de Néstor, porque ya sabemos que el monto de la jubilación mínima en el mes de diciembre de este año va a ser 19.035 pesos. Igual a la suma de los 14.000 que resultaba en diciembre del 19, que se le sumaron 5.000 pesos de un bono, digamos, por 2 veces en el mes de diciembre y el mes de enero. O sea, una jubilación que ni se aproxima a los más de 35% de inflación que se espera que va a ocurrir en este año, y que si hilamos más fino, vamos a ver que en los sectores populares siempre la inflación es superior cuando lo que más aumenta, como ahora, son los alimentos, porque en esos presupuestos familiares la comida es un gasto principal. Nos explican que la fórmula que eligieron es buena porque repite aquella que permitió un aumento de más del 400% de los haberes jubilatorios entre el 2009 y 2015. Les recordamos que en ese periodo el empleo aumentaba y sobre todo aumentaba el empleo registrado. Les recordamos que las paritarias aseguraban que las familias de trabajadores tuvieran posibilidades no solo de comer y vestirse, sino de mejorar el confort de su hogar, de tener congelado precio de los servicios, podían tener vacaciones y también les recordamos que con una Argentina en crecimiento también crecía la recaudación. Todo al revés que ahora. Menos empleo, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, peor recaudación. Por lo tanto, no es que es la misma fórmula, es una fórmula que cuando se aplica a la realidad produce efectos completamente contrarios. Cuando en 2017 se aprobó la fórmula que elevó Macri, que tomaba parte de los salarios y parte de la inflación, se equivocaron tanto Macri como la oposición, incluso algunos compañeros del peronismo, que dijeron que la inflación iba a ser cada vez menor. Tanto se equivocaron, porque la inflación fue cada vez al alza, fue tremenda, que cuando asume el gobierno el frente de todo, suspenden la aplicación, porque al ser muy favorable a los jubilados por la enorme inflación que habíamos tenido, iba a significar un desembolso muy importante. Y ahí ya se le vio la pata a la sota de cómo se movía este gobierno. En ese momento, en el 17, Guillermo propuso que dado que la discusión se fundaba en pésimos diagnósticos por una y otra parte, no se resolviera anticipadamente cómo calcular los aumentos. Que hicieran la ley de movilidad poniendo un cálculo u otro cálculo según el que mejor resultara para los jubilados. Por supuesto que en ese momento ni oficialismo ni oposición tomaron la propuesta. El oficialismo porque lo que quería era justamente pagar menos. Y la oposición porque tenía un pésimo diagnóstico y le parecía que de esa manera se posicionaba o quién sabe qué. Hoy la oferta es la misma. No decidan hoy una sola fórmula. Elijan la propuesta de Moreno, tomen las dos fórmulas, la que estaba vigente
hasta el año pasado, la que están proponiendo ahora. Están a tiempo, la ley no ha sido tratada. Dejen las dos fórmulas y que en cada ocasión el ANSES aplique la que mejor resulte para los jubilados. Eso sería una medida peronista. No son nuestros mayores los que tienen que pagar el ajuste, ni la familia de los comedores, ni los jubilados en sus casas. El ajuste no tiene que ser por el gasto, tiene que ser por los ingresos, tiene que ser por poner a la Argentina productiva de pie. ¿Podrán escucharnos? Bueno, por lo pronto hoy y mañana vamos a estar reuniéndonos con quienes nos acompañan con sus adhesiones a la formación del Partido Principio y Valores, en Parque Chacabuco, en Devoto, en Villa del Parque, en Montserrat y en cada lugar donde hay compañeros. Nos vemos, buen finde y viva la patria. Guillermo Moreno, en su columna de hoy, habla sobre la realidad que se va imponiendo por sobre las palabras. Su diagnóstico sobre la situación económica y posibles desenlaces es quirúrgico. Guillermo hablará sobre las jubilaciones, sobre las pensiones, los salarios, el Fondo Monetario Internacional, las distintas visiones sobre las salidas, para finalmente presentar nuestra visión y nuestras propuestas. Escuchémoslo. Mire, Guitia, estamos en presencia de una circunstancia muy particular, porque el gobierno de Alberto Fernández se debate en estos momentos entre enviar a la Argentina hacia una depresión económica o que en el otro extremo nos encontremos con la anomia. ¿Y de qué depende uno y otro? Y de la reacción del pueblo. Si el pueblo se aguanta el ajuste sobre los jubilados, pensionados y sobre los sectores asalariados y los sociales, y vamos a ir a una depresión económica. ¿Qué es una depresión económica? Es la destrucción de valor en la economía argentina. La destrucción de valor. ¿Y qué es el valor? Y bueno, es el capital más el trabajo articulado en una empresa. Finalmente es todo trabajo, porque el capital no es más que trabajo acumulado. Trabajo pasado en forma de capital, trabajo presente como fuerza de trabajo, construyen los bienes y servicios que al vendérselos determinan el valor, que no es otra cosa que el precio de ese bien o de ese servicio por la cantidad vendida o ofrecida. Y entonces, recapitulemos, ¿qué es una depresión? La pérdida de valor. Ahí vamos a ir. ¿Lo vivió alguna vez usted, Guitia? Nunca. ¿Lo vivió el mundo? Sí. Podemos hablar de la crisis del 30. No sé si en Argentina se puede hablar de una depresión en aquel momento, pero ahí nos llevará. ¿Y por qué? Y porque hacer un ajuste sobre un cuerpo ya debilitado, imagínense dónde vamos a terminar. Una cosa es poner al régimen un muchacho que está excedido de peso y excedido de colesterol, y otra cosa alguien que está raquítico. ¿Y cómo está la economía argentina? Ahí, raquítica. Imagínense que este año va a caer el PBI en el orden del 15%, con lo cual, si sobre ese PBI usted le va a meter un ajuste, imagínense a dónde vamos a ir a parar. Ahora, y si no se la aguantan, el peronismo, que es la única fuerza organizada que está en condiciones de hacerse cargo de los destinos nacionales, hoy no tiene un jefe claro y contundente. Y si no hay un jefe claro y contundente, y un proceso de anomia lamentablemente se puede instalar. Y entonces sí, tenemos que trabajar para la articulación del peronismo. ¿Y con vistas a qué? Y con vistas a un modelo de desarrollo económico sustentable y permanente con orientación a la producción, que es lo que nos permite honrar los compromisos sin perjudicar los compromisos del sector público, tanto internos como externos, sin perjudicar a los sectores populares. Para eso hay que poner el país a trabajar, y hay que poner el país a trabajar porque finalmente el trabajo es el único generador de riqueza.
Claro, quizás esta semana el debate quedó muy claro entre aquellos que piensan que el problema de la economía argentina es que falta plata. Por ejemplo, Melconian dijo eso. Melconian, que puede ser asesor de Macri o asesor de Alberto. Y aquellos que pensamos que lo que falta es rentabilidad empresaria. Y si falta rentabilidad empresaria porque no tenemos negocios rentables, no va a haber generación de trabajo. Entonces lo que falta es rentabilidad empresaria que genere trabajo. Y como uno mira la sociedad de abajo para arriba, si genera rentabilidad empresaria y una justa distribución del ingreso, y entramos en un modelo distinto. Claro, es el modelo de la década ganada. Pero primero hay que hacer rentables los negocios. Y para eso se necesita una técnica económica ajustada a la Argentina que lo genere. Ya se hizo en la Argentina y sí en la década ganada. El milagro de la década ganada es que la inmensa mayoría de los negocios argentinos eran rentables. Y entonces le toca al Estado, o al Poder Ejecutivo, o al sector público, emparejar la cancha. Eso se llama distribución del ingreso. Pero Moreno parece sencillo, y sí ya se hizo. ¿Lo hizo una sola vez el peronismo? No, lo hizo 2 veces. En vida de Perón, en sus 2 presidencias, y después en la última década ganada. Pero claro, el gobierno piensa igual que Melconian, porque los socialdemócratas y los neoliberales en eso se juntan. Tienen la misma visión, ven la economía desde el lado de la plata. Y después vamos a ver cómo esto se empieza a ordenar. Pero hoy tenemos estos 2 posibles desenlaces. Pero y entonces soy muy optimista. Porque nosotros, y más hoy, en el Día de la Soberanía, creemos en el ser nacional. Y el ser nacional tiene un custodio muy claro en el movimiento nacional justicialista. Y en esas fuerzas uno cree profundamente. Así que, Guitia, un fin de semana interesante, nos vienen días importantes, a estar atentos y reflexivos. Le mando un fuerte abrazo y le dejo el cierre del programa. Moreno, qué programa hoy, ¿eh? La imagen de nuestra economía como un cuerpo exhausto, frágil, hasta diría desnutrido, es muy, muy fuerte. Como así también es muy fuerte la posibilidad de lo que podría llegar a ocurrir entre estos 2 extremos, la depresión o la anomia. Tanto usted, Moreno, como Chaliú refieren a estas categorizaciones y también a la realidad. Usted explícitamente diciendo que se impone, que la realidad se impone, y Chaliú de manera implícita al decir que llega la hora de la verdad. Seguramente se remite al general Perón cuando decía que la única verdad es la realidad. Otra imagen que rescato es aquella que usted hizo al referirse al presidente de la Nación que no elabora un programa económico o que planteaba no elaborar un programa económico, entre otras idas y vueltas, al decir que dejó la hoja en blanco para que el FMI la llenara. Vio Moreno, el FMI en el programa de hoy atravesó las distintas columnas. Qué distinta sería la situación si en vez de ajustar, recaudáramos como política económica, donde corresponde recaudar, que es donde están las rentas extraordinarias de la tierra, es decir, en la pampa húmeda, y solo allí. Tomo aquello que dijo usted, Moreno, de que a la Argentina no es que le falte plata, una de las miradas económicas, sino que le falta generar condiciones para la rentabilidad empresaria. Y tomo, me parece importante, aquello que usted mencionó y recordó, Moreno, de que nosotros y nosotras miramos la sociedad
desde abajo hacia arriba y que entonces hay que generar rentabilidad empresaria y una justa distribución del ingreso para poder así impulsar un modelo económico de desarrollo permanente y sustentable. En sintonía con usted, Moreno, Chaliú abordó el tema del sector privado al hablar de las negociaciones y los planteos del fondo y al referirse que no es que el sector público esté sobredimensionado, sino que el sector privado está en franca decadencia y esa es la situación que habría que revertir. Cambiando de página, me voy atrás, me voy hacia la vuelta de obligado y hacia la lectura que usted hizo desde el punto de vista económico y que también retomó Pimpi en su columna de hoy. Una lectura que al liberalismo, por cierto, no le interesa, que es la lectura de la protección del trabajo argentino, de la protección de los precios locales. En medio, decía usted, ocurrió la revolución industrial, que permitió que el pueblo inglés bajara los costos de producción. Entonces lo que hizo el brigadier general al dar combate fue aumentar los costos. Entonces lo que hizo el brigadier fue tomar dos decisiones. La primera, impedir que naveguen nuestros ríos, y la segunda, aumentar el costo de las mercaderías para dificultar su venta. No en vano, decía usted, Moreno, que la fuerza anglo-francesa estaba compuesta por 90 buques mercantes y 20 de guerra. Bueno, y ya hemos llegado al final de un programa más. Por lo tanto, nos vamos a despedir con un saludo especial al equipo de Radio Caput y a nuestro productor en distanciamiento social y preventivo, Fernando Molgaray. Buen fin de semana para todos y para todas y hasta el próximo viernes.